Hola, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a revisar el tema de trauma térmico. También vamos a hacerlo en algunas lecciones. Vamos a ver si son 2 o 3 lecciones para poder atender el tema de trauma térmico. Recuerden que estos contenidos son exclusivos. Pueden comentar sobre el video, pueden dejar las sugerencias de otros videos. Les pedimos que se suscriban al canal, pero estos contenidos son exclusivos, ¿sí? Nuestra intención es ir creando materiales que pueden estar en el dominio público, pero también estos materiales que pueden estar de forma exclusiva y bueno, seguramente eventualmente los iremos también compartiendo en todas nuestras redes sociales. Bien, pues iniciemos. Vamos en materia. Trauma térmico. Quitamos el tema de quemaduras exclusivamente porque no solo las quemaduras o las fuentes de calor pueden generar el traumatismo, sino también la ausencia del calor, hablando sobre los pacientes con hipotermia, con químicos, con intoxicaciones por monóxido de carbono o quemaduras por gases calientes. Entonces, queríamos aterrizar de forma distinta este tema. Vamos con la definición. La definición de una quemadura, que será la primera parte, vamos a hablar sí del trauma térmico, pero ahora específicamente de las quemaduras. La quemadura será este daño a la piel que puede ser ocasionado por fuentes de calor y la fuente de calor puede ser por contacto directo, por conducción a través de un elemento físico, por ejemplo, en el acero que transmite calor y después genera la lesión al paciente, por convección, que está un poco más relacionado al traslado de la temperatura a través de líquidos, como pueden ser las escaldaduras, y por radiación. Si nos acercamos a una fuente de calor, empezamos a sentir ese calor, sin embargo, todavía no tenemos contacto. La forma en la que se transmite esto va a generar la quemadura. Además, esto también puede ser ocasionado por productos químicos o por electricidad, que al final, como la energía no se puede manifestar de otra forma o no se puede aprovechar de otra forma, se tiene que manifestar en forma de calor. ¿A qué lleva estos traumatismos en la condición de un trauma térmico? Y bueno, aquí también involucrando a las quemaduras, a la destrucción de los tejidos a través de la deshidratación de los mismos. Se deshidrata el tejido se hipoperfusiona y entonces genera deshidratación y eso genera eventualmente la muerte de los tejidos. Mucha información de los pacientes quemados, algunas estadísticas en los Estados Unidos. 450,000 personas reciben atención médica por quemaduras. Cerca del 75% de las muertes relacionadas a las quemaduras se tienen en la escena o durante el traslado. Más o menos 4,000 personas mueren anualmente debido a incendios y quemaduras y un aproximado de 3,500 personas mueren por otras causas relacionadas al evento. ¿Sí? No necesariamente mueren por la quemadura per se, sino pueden morir por el accidente automovilístico, por la caída, por las condiciones que envuelven a estos accidentes. Entonces, los pacientes que sufren quemaduras, los pacientes que sufren un trauma térmico, sí son una población importante y definitivamente es una población que requiere su atención. ¿Qué datos tenemos? Importantes. En el caso de los hombres, el 71% de las quemaduras, bueno, de la estadística, el 71% son hombres. De estos, los menores de 5 años representan el 17%. Y aquí es importante aclarar algo. En el caso de los niños, todas las condiciones son prevenibles o los accidentes son prevenibles en los niños. Si no queremos que un niño se queme, las fuentes de calor tienen que estar fuera de su alcance. Si no queremos que un niño rompa algo, ese algo tiene que estar fuera del alcance de los niños. La única forma de realmente prevenirlo es que los niños no puedan tener contacto o acceso a estos elementos, sustancias químicas, fuentes de calor, objetos de alto valor, si es que así se consideran. Entonces, esa es la característica, poder lograr y asegurar que no se tenga acceso a ellos. Después, en el punto de la superficie corporal quemada, menos del 67% sufrieron quemaduras con superficie corporal quemada menor también del 10%.
El 75% de las causas suceden en casa, de las quemaduras. Una hospitalización promedio oscila entre los 9 días. La muerte de los pacientes es bastante baja, tenemos aquí un 4% de muerte en los pacientes y un 96% sobreviven. Este 4% está relacionado directamente a las quemaduras y las cifras pueden aumentar en relación del trauma severo que pudo haber tenido el paciente, la caída que tuvo el paciente. Eso es lo que va incrementando la situación. Cuando nosotros empezamos la atención del paciente, ¿sí? Y generamos esta atención o este abordaje inicial, el abordaje inicial está encaminado en el ABC de nuestro paciente, en el ABCD, de hecho, para nuestro paciente. ¿Qué tenemos que asegurar? Bueno, tenemos que asegurar una vía aérea, que la vía aérea se encuentre permeable, una identificación temprana de una vía aérea difícil, si tiene cilios quemados, tiene contenidos carbonáceos en la vía aérea, puede empezar a tener un edema faríngeo y entonces la intubación y la estabilización correcta de esa vía aérea tiene que iniciar de forma oportuna, de forma prematura en algunas ocasiones. Y los tratamientos están relacionados a la reanimación con líquidos en la administración y corrección de la volemia de nuestro paciente con quemaduras por arriba del 20% de la superficie corporal quemada, la interconsulta a centros de quemados para, bueno, la condición final, poder terminar las, las atenciones directas y relacionadas a la quemadura, ¿sí? Al mejoramiento de estas heridas ahora que va a tener nuestro paciente. Es importante hacer algunas menciones, ¿sí? Sobre todo en este órgano tan importante que va a ser la piel. Es el órgano más grande de nuestro cuerpo. Tiene un peso aproximado de unos 14 kilogramos. Su superficie promedio oscila entre 1.6 y 1.9 metros cuadrados y el espesor de la piel puede ser variante dependiendo de las zonas. Esto es importante porque entonces, dependiendo de la zona de la quemadura, también el espesor se va a poder diferenciar y eso va a generar que las quemaduras sean mucho más severas en algunos casos, con temperaturas más bajas que en otros. Entonces, el conocer estas condiciones es importante de la estructura de la piel. La estructura está dividida, ¿sí? Tenemos aquí las divisiones, tenemos la epidermis, la dermis y una capa subcutánea laxa, perdón. En la epidermis tenemos que es una superficie fina constituida por un epitelio estratificado, ¿sí? En la dermis ahora tenemos una capa un poco más interna, contiene fibras de colágeno, fibroblastos, vasos sanguíneos, y esto va a generar que las lesiones generen características específicas momentáneas como van a ser vasoconstricción y después vasodilatación con aumento de la permeabilidad. Después de eso puede llegar hasta la capa del tejido subcutáneo y aquí la profundidad es mucho mayor y esto generaría destrucción completa de las primeras capas de la piel. Entonces, de acuerdo a estas condiciones y a estas extensiones, el paciente va a estar frente a las quemaduras. La idea de estos temas es que podamos analizar la característica, pero mucha de esta información en algunos otros momentos es posible que la podamos haber revisado. Importante. La tolerancia de la piel radica en la temperatura con la cual tiene contacto en ese momento. Si la temperatura es menor o hasta 40 grados centígrados, no se genera un daño en la piel directa con un contacto rápido o con un contacto momentáneo. El paciente toca el objeto y si está de 40 grados centígrados o menos y quita la mano no tendrá ningún tipo de lesión, pero a 70 grados centígrados se produce una destrucción inmediata por necrosis en la epidermis. Entonces, eh, esto es importante en toda situación, entender con qué temperatura estamos trabajando y qué es lo que el paciente puede estar presentando, por ejemplo, en los centros laborales. Ahora, ¿qué es lo que va a condicionar la extensión y profundidad de una quemadura? Inicialmente o entre las condiciones que vamos a encontrar, la transferencia de calor.
¿Cómo este calor llega al paciente? ¿Por contacto directo, por conducción, por convección, por radiación? El índice de traspaso del calor, es decir, es la capacidad de calor más la temperatura, ¿sí? Este índice nos hace el supuesto de cómo se puede transportar esta energía a nuestro paciente, cuánto está durando el contacto, el paciente cuánto estuvo expuesto a esta fuente de calor y la forma en la que fue expuesto, el coeficiente de transferencia del calor y la conductividad de los tejidos, es decir, que los tejidos también pueden ser capaces de poder transportar el calor. La temperatura tiene que buscar un equilibrio, ¿sí? En general y en la naturaleza tiene que suceder así. En el caso de una lesión no está alienado de esta condición. Cuando dos temperaturas diferentes se alcanzan o tienen contacto, la temperatura que tiene mayor temperatura, valga la redundancia, cede temperatura al de menor temperatura, empezándolo a subir hasta poderse equilibrar ambos lugares. Si la temperatura está demasiado dispar, es probablemente que el otro cuerpo que está tratando de subir la temperatura, durante este proceso se genere una lesión. Y es lo que le va a pasar a nuestro paciente. La temperatura va a seguir aumentando, pero va a llegar un punto en el que esto genere una destrucción de las células y a su vez un proceso y respuesta inflamatoria. Aquí podemos observar una quemadura de primer grado. Las quemaduras de primer grado comúnmente tienen solamente una lesión directa sobre la epidermis de nuestro paciente. Se genera una salida por una extravasación y por un aumento en la permeabilidad de la microcirculación y el paciente puede generar edema, este enrojecimiento, dolor y alta sensibilidad en la zona. En el caso de las quemaduras de segundo grado, las quemaduras van a destruir totalmente la epidermis, pueden llegar a la dermis de nuestro paciente y van a generar también una vasoconstricción y vasodilatación casi de forma inmediata. Es importante pensar que en la condición de primeros auxilios, la destrucción o el romper de forma intencional las flictenas que se generan o estas ampollas que se generan no está recomendado. Sin embargo, debemos de considerar que son heridas. Eh, una correcta sanación para estas heridas será buscar tejido de granulación para que se pueda recuperar. A través también se pueden utilizar injertos de piel o bueno, podemos buscar algunos otros elementos que ayudarán a la regeneración. Aquí vemos la quemadura de segundo grado, sin embargo vemos un rosa no tan cereza como el que buscaríamos en tejido de granulación. Entonces, seguramente se va a requerir también de un cuidado de heridas especializado. Las quemaduras de tercer grado pueden llegar hasta el tejido adiposo, al músculo o hasta el hueso. En estas quemaduras se tiene una destrucción completa en zonas de coagulación, que de hecho es algo que vemos un poquito más adelante. Entonces, las quemaduras de tercer grado tienen una destrucción completa de partes de los tejidos. Es importante decir que la quemadura puede tener cierta representación distinta. Si hay una quemadura de tercer grado, no necesariamente tiene que existir una de segundo grado, pero muy probablemente si tengamos una de primer grado. Ahorita veremos cómo se tiene que ver ese tipo de situaciones. Aquí podemos ver un cubrimiento cutáneo con injertos de piel, de espesor parcial y quemaduras de tercer grado con tejido de granulación. Vean, ahora sí, observamos un rojo mucho más intenso, este rojo cereza, y este rojo cereza es el tejido de granulación. Y bueno, pues aquí los injertos y la tensión ahora es de una herida. Solo en la condición de primeros auxilios no es recomendable quitar el tejido desvitalizado porque entonces queda expuesta la piel dañada. Lo que buscamos es, si se va a exponer el tejido, bueno, si se va a retirar el tejido desvitalizado y se va a exponer la piel, es porque se va a buscar la atención directa a una herida importante y se va a buscar a través de elementos con control aséptico el poder hacer intervención. La división de la lesión cutánea está en tres zonas: una zona de coagulación, una zona de éstasis y una zona de hiperemia.
Pueden estar las tres, pueden estar dos, puede estar solo una. La presencia de las tres no identifica una condición distinta o la presencia solo de una está más relacionado solamente a una característica de las quemaduras. Pero ¿cómo se ven? La zona de coagulación será la zona necrótica, la zona muerta, en donde el daño del tejido es inmediato y es totalmente irreversible. Esa sería nuestra zona de coagulación. Aquí tenemos un pequeño error en la diapositiva, pero esta zona amarilla es nuestra zona de éstasis. En esta zona hay una disminución de la perfusión del tejido porque cuando se genera la quemadura, en el momento en el que se genera la quemadura, se genera una vasoconstricción importante. Esta vasoconstricción genera disminución en el flujo sanguíneo en estos tejidos circundantes. Esta zona se puede recuperar todavía, ¿sí? Se puede restituir la perfusión del tejido y mejorar el riego sanguíneo, ya que después de la vasoconstricción que se hace de forma importante, después de eso y ya muy cerca en el tiempo, se genera una vasodilatación importante y un aumento en la permeabilidad de los capilares. Entonces, todavía esta zona tiene un buen índice de poderse recuperar. Y la zona roja que observamos en la parte exterior sería nuestra zona de hiperemia. En esta zona el tejido todavía es viable, generalmente se recupera con un poco de mayor facilidad. ¿Qué nos estaría mostrando? Más o menos una quemadura de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Pero no tienen que estar las tres. Toda esta zona de éstasis podría no existir y solamente tener zona de coagulación y una zona de hiperemia, o solamente vamos a tener una zona de hiperemia y una zona de éstasis, pero no tendríamos esta zona negra en un tejido totalmente destruido. Entonces pueden existir variantes de esta condición. ¿Qué es lo que sucede? Existen o hay un papel de algunos mediadores químicos que van a interactuar o durante el proceso de la quemadura. Entre estos mediadores químicos, el tromboxano A2 es un potente vasoconstrictor. Recuerden que cuando se genera la quemadura hay una vasoconstricción importante. Esto disminuye el flujo sanguíneo sobre todas las zonas de éstasis y genera una estimulación para la agregación plaquetaria. Esto es lo que sucede. Este mediador está generando este proceso de vasoconstricción. Después tenemos algunos otros mediadores, ¿sí? Otro mediador importante es la prostaglandina E2. Esta, recuerden, se quema el paciente, vasoconstricción por los tromboxanos A2. Después las prostaglandinas en un tiempo muy corto, ahora lo que van a hacer es aumentar y generar vasodilatación. Esto sucede bastante rápido y la liberación de histamina va a provocar que los vasos o los capilares aumenten su permeabilidad y permitan que se esté fugando líquido del espacio intravascular al espacio extravascular. La serotonina estimula a los mastocitos y liberación de estamina. Esto amplifica el efecto vasodilatador. Los radicales libres de oxígeno pueden extender esta respuesta a un proceso inflamatorio y este proceso inflamatorio va a generar edema en el paciente por la fuga de los líquidos a través de los capilares. Vemos aquí que podemos tener una pérdida de la integridad microcirculatoria. Vemos algunas zonas de coagulación, zonas de éstasis y zonas de hiperemia. En estas zonas de hiperemia, el aumento en la permeabilidad de la microcirculación genera que los líquidos se muevan a espacios extracelulares y entonces van a generar un proceso de edema agudo en nuestro paciente. Algo importante de mencionar en este punto es que si nosotros, como parte de los tratamientos ahora de las heridas que puede tener el paciente, es la agudización, es quitar todo el tejido desvitalizado que se va a poder tener, si hay presencia de edema, el proceso de sanación no se va a poder realizar. Tenemos que liberar al paciente del edema que pueda tener en las extremidades. Las alteraciones, la quemadura puede generar varias alteraciones
que al final van a aumentar el compromiso vital de nuestro paciente y van a generar deleterio de él. Quemaduras extensas se pueden asociar a procesos inflamatorios mayores, una respuesta metabólica al trauma. De hecho, un principio de esta respuesta metabólica al trauma es que a mayor extensión del daño, mayor respuesta también se va a encontrar. Una extravasación, esto relacionado al aumento, una vez que se hace o se genera vasodilatación, aumenta la permeabilidad de la microcirculación y de los capilares y eso permite que se fuguen líquidos al espacio extravascular y se genere edema. Y alteraciones importantes, ¿sí? Básicamente de todos los sistemas con relación a su perfusión y en quemaduras aproximadamente mayores al 40% de superficie corporal quemada, se pueden generar choques hipovolémicos por la pérdida de líquidos a los espacios, por la pérdida de líquidos por el contacto directo que se tiene con la fuente de calor o por aquellas condiciones que también están relacionadas al proceso. Pero a partir solamente de la quemadura, por arriba del 40% de la superficie corporal quemada. Las alteraciones cardiovasculares se presenta la quemadura, ¿sí? Se tiene la situación con el agente, se genera una vasoconstricción. Esta vasoconstricción es inicial, pero es sustituida rápidamente por un aumento en la permeabilidad y una vasodilatación, ¿sí? Hace vasoconstricción y luego hace vasodilatación. Este cambio y esta disminución o este aumento en la permeabilidad genera bajas en la condición volémica de nuestro paciente, lo cual le exige al corazón que tiene que aumentar el gasto cardíaco. Para que el corazón aumente el gasto cardíaco va a hacer dos cosas. Una, va a aumentar la frecuencia cardíaca y la otra va a aumentar el factor de eyección ventricular. Al aumentar estos dos, aumenta el gasto cardíaco y este gasto cardíaco, una vez que se aumenta, se va a sostener. Entonces va a ser normal que, o bueno, va a ser esperado que nuestro paciente pueda tener frecuencias cardíacas sostenidas en valores superiores a los normales, porque entre las 12 y las 18 horas después del trauma, este gasto cardíaco aumenta y se mantiene hasta que se termina el proceso de cicatrización de las heridas, ¿no? El gasto cardíaco ayuda a que este proceso pueda seguir avanzando de forma adecuada. Algunas otras alteraciones, ¿sí? Podemos tener alteraciones hematológicas, alteraciones renales y alteraciones hidroelectrolíticas. En las alteraciones hematológicas se puede generar una hemólisis aguda, un daño directo, y este daño directo a los eritrocitos va a disminuir su vida media. Cuando el eritrocito disminuye su vida media, puede desencadenar coagulación intravascular diseminada y esto se tiene que revertir o se tiene que considerar la atención a través de la administración de plasma fresco congelado y crioprecipitados. ¿Por qué? Porque la quemadura va a generar un consumo importante de factores de coagulación. Estos factores de coagulación los vamos a encontrar en el plasma fresco congelado y en los crioprecipitados. Entonces, para prevenir esto, en el caso de que los pacientes tienen una quemadura muy extensa, el uso de hemoderivados también es una estrategia. En la alteración renal, el paciente cuando presenta la hipovolemia va a empezar a utilizar medios compensadores que ayudarán a mejorar la condición o a mejorar la perfusión de órganos importantes, como va a ser el cerebro, el corazón, los pulmones, pero los riñones se sacrifican. Al haber menor cantidad de volumen, los riñones evitan la filtración renal y al evitar la filtración renal también evitan la propia perfusión del sistema renal. Entonces, la reanimación con líquidos, el empezar a corregir la condición de volumen de nuestro paciente, ayudará a que el paciente retome nuevamente la función renal. ¿Qué vamos a buscar? Un gasto urinario entre 50 y 70 mililitros por hora en adultos y 1 mililitro por kilogramo por hora en niños. Hay que estar monitorizando esto en las primeras 72 horas. Y también las quemaduras por la pérdida de los electrolitos y por la extensión en la cual se pueden presentar, pueden suceder dos. En las primeras 36 horas
se va a caracterizar por hipernatremia o hipercalemia y de los 2 a los 6 días se va a manifestar ahora en la disminución de estos electrolitos. Puede generar hipocalemia, hipomagnesemia, hipocalcemia e hipofosfatemia. Entonces podemos encontrar ahora la disminución también por la pérdida de estos electrolitos. Ahora, también vamos a encontrar alteraciones pulmonares. En las alteraciones pulmonares, bueno, podemos ver aquí en la imagen, tenemos los cilios de la nariz que se encuentran quemados o chamuscados. Vemos en la vía aérea rastros carbonáceos que también nos hablan sobre sobre un contacto directo, sobre una quemadura sobre la vía aérea. Podemos ver aquí el pabellón auricular con flictenas que representarían quemaduras de segundo grado. ¿Qué vamos a poder considerar? Se va a generar un edema de la vía aérea, ¿sí? Aquí lo tenemos. ¿Por qué? Porque ahora el proceso inflamatorio no puede crecer hacia afuera, el proceso inflamatorio se va hacia la zona de menor resistencia, que es hacia el centro y cada vez va colapsando más el conducto que puede transportar hacia la vía aérea superior. Se pueden generar colapsos alveolares, edema pulmonar y disminución del sulfactante pulmonar. En las quemaduras por inhalación, ¿sí? En estas quemaduras que tienen inhalación de vapores calientes, se van a presentar en ambientes cerrados, aumentan la permeabilidad, aumentan la presencia del edema. En el caso de las quemaduras circunferenciales en tórax, disminuyen la complianza pulmonar, disminuyen la capacidad que tiene el paciente para poder tener un proceso ventilatorio adecuado y eso complica también la condición hemodinámica del paciente. En intoxicaciones por monóxido de carbono, la hemoglobina tiene una afinidad mayor al monóxido de carbono y entonces se empieza a saturar y se genera carboxihemoglobina. Esto al final va a reducir el aporte de oxígeno a nuestro paciente. ¿Y qué tenemos que observar? Como lo mencionábamos, quemaduras en los labios, rastros carbonáceos o cilios quemados nos hacen un indicio de que esta vía aérea se puede complicar, se puede generar una vía aérea difícil. Hablábamos hace un ratito sobre la rhabdomiólisis en las condiciones que el paciente puede generar. Se hablaba también sobre las quemaduras circunferenciales. Y bueno, la situación radica en que la quemadura circunferencial, por ejemplo aquí que la tenemos en tórax, seguramente con quemaduras de segundo grado, estas quemaduras circunferenciales evitan o complican el proceso de elasticidad que se pueden tener, que va a tener la piel. Sin embargo, recuerden que la microcirculación va a generar edema y procesos inflamatorios. Este proceso inflamatorio en el tórax del paciente o en la extremidad en donde se esté generando esto no permite que se pueda expandir completamente como lo haría quizás con un traumatismo directo. Con un golpe se genera un proceso de edema, pero se puede expandir. Aquí ya no porque se pierde parte de la elasticidad que tiene la piel. Entonces la presión se empieza a acumular dentro de la cavidad torácica o en las extremidades, en la zona que va a ser circunferencial. Esta presión evita que se genere un flujo sanguíneo adecuado para nuestro paciente y durante este periodo el paciente cambia el proceso respiratorio celular. Como ya no hay flujo sanguíneo, ya no hay sangre que pueda llegar con o rica en oxígeno. Las células necesitan cambiar de presencia de oxígeno a no tener presencia de oxígeno. Pasan de una respiración aerobia a una respiración anaerobia. En esta respiración anaerobia se generan menor cantidad o se genera menor cantidad de ATP, más o menos unas 4 moléculas de ATP, pero se genera un producto de desecho que es ácido láctico. ¿Sí? Aquí vemos en la parte de abajo una quemadura de tercer grado y entonces lo que necesitamos es mejorar el flujo sanguíneo. ¿Cómo se hace? A través de escarotomías. En la escarotomía se van a hacer cortes longitudinales para poder liberar la presión y permitir que el edema se mueva en el sentido que lo está buscando. ¿Qué debemos de asegurar nosotros durante este procedimiento? Primero, el paciente tiene que tener al menos 2 vías periféricas para la administración de líquidos
Y durante el procedimiento se tiene que administrar a flujo continuo o a flujo libre soluciones. Solución salina al 0.9% a flujo libre. La idea es que cuando se libera la presión se genera un síndrome de reperfusión. La circulación regresa, pero al regresar la circulación va a ser el barrido de todo el ácido láctico. Cuando el ácido láctico llegue a la zona cardíaca, evita que los electrolitos se puedan intercambiar en la célula cardíaca y genera fibrilación ventricular o falla cardíaca. ¿Qué hacemos? A través de la dilución y el manejo de los líquidos de nuestro paciente, evitamos que eso pueda suceder. Entonces, durante el procedimiento, el paciente tiene que estar recibiendo infusión constante de solución salina al 0.9% o también se puede utilizar Hartmann con el paciente. ¿Cómo podemos saber que hay síndrome compartimental? Disminución del gasto cardíaco, dificultad para respirar mucho más clara del paciente, alteración del estado mental, los pulsos periféricos están disminuidos o totalmente ausentes. Podemos evaluar el pulso a través de un Doppler y bueno, poder identificar si hay presencia o no. Considera en todo momento el uso de equipo de protección personal, ¿sí? Hoy en día y en todo momento, tu seguridad como profesional es lo más importante. Tu equipo de protección personal ayuda a la atención para la prevención de contacto, de secreciones que puede tener el paciente hacia nosotros. Y bueno, en este caso también nos ayuda a prevenir infecciones nosocomiales a este paciente que la piel también está mucho más expuesta y puede estar mucho más vulnerable a la adquisición de una enfermedad nosocomial. En el manejo inicial tenemos que ver el ABCD de nuestro paciente. En el A tenemos que controlar el A, paciente en posición supina, si es que está indicado en ese momento, si la condición traumática lo amerita o no lo amerita, y hacer un manejo manual de la vía aérea, inclinación de cabeza, levantamiento del mentón, subluxación mandibular. La idea es poder aperturar la cavidad oral y poder revisar la presencia de edema, de dificultad respiratoria del paciente. Si el paciente llega inconsciente, podemos utilizar medios mecánicos, una cánula orofaringea, una cánula nasofaringea, una mascarilla laringea también quedaría aquí, o llevarlo a un proceso de intubación, una secuencia rápida de intubación o una intubación secuenciada por fármacos. La idea es tener una vía aérea estable, una vía aérea que sea segura para poder ventilar a nuestro paciente. Es muy importante asegurar la vía aérea. En la B vamos a auscultar de forma bilateral los pulmones, ¿sí? Vamos a escuchar si existe algún tipo de ruido agregado, si hay dificultad o si podemos escuchar también edema pulmonar de nuestro paciente. Estaremos evaluando entonces la frecuencia y profundidad de las respiraciones. El paciente está tratando de compensar o a tener ventilaciones más altas y la profundidad está superficial. La ventilación es profunda, si es superficial, bueno, a lo mejor es por la quemadura que ya no permite tener una adecuada compliancia. Entonces, cuando el tórax ya no se puede expandir completamente, ahora se expande en rangos un poco más cortos, lo cual permite que pueda meter el volumen que necesita. Inicie un flujo alto de oxígeno al 100% con mascarilla con reservorio si se sospecha de lesión por inhalación. Vea que todo el tiempo el oxígeno esté humidificado para evitar que podamos exacerbar el edema laríngeo de nuestro paciente por la inhalación de humos calientes. En quemaduras circunferenciales, recuerde estar monitorizando de forma frecuente al paciente, gasto cardíaco, frecuencia cardíaca, respiración, pulsos, la condición y temperatura y turgencia de la piel, de la extremidad. Entonces tenemos que estar valorando de forma frecuente. También la dificultad respiratoria podría no ser causada por la quemadura per se. Busquemos otras alternativas que pueden estar alterando ese patrón ventilatorio. En la C ya vimos A, ya tenemos B, ahora llegamos a C. En la C lo que podemos hacer es evaluar la presión arterial del paciente, su frecuencia cardíaca, el pulso y color de la piel.
claramente de la piel que no se encuentra quemada en ese momento, y podemos hasta realizar un Doppler para evaluar el pulso que tiene nuestro paciente. Monitoreo cardíaco continuo también es una estrategia importante. Ponemos un monitor de signos vitales. Puede quedar a 3 derivaciones. Utiliza un D2 para poder observar el trazo electrocardiográfico y bueno, la representación de las curvas de presión siempre debe de estar presente en el monitor de signos vitales. El oxímetro se puede colocar en el oído o en una extremidad que no se encuentre quemada para poder hacer la evaluación también de la oximetría de nuestro paciente. La oximetría es un valor importante, sin embargo, si hay presencia o se sospecha de presencia de inhalación de humo o de contacto con monóxido de carbono, no confíes totalmente en la oximetría, ya que el oxímetro no es capaz de diferenciar entre oxígeno y monóxido de carbono o anhídrido carbónico. Perdón. Como no puede diferenciarlos, el paciente puede llegar con inhalación de humo con saturaciones del 95-96% y eso no garantiza que el paciente tenga una correcta oxigenación. Las catecolaminas, después de una quemadura, pueden subir la frecuencia cardíaca entre 100 y 120 latidos por minuto y estos valores es posible que se sostengan después de las 12 a las 18 horas. Una frecuencia cardíaca mayor de 100 a 120 indica hipovolemia asociada a un trauma, oxigenación inadecuada, dolor no aliviado o algún tipo de ansiedad de nuestro paciente en ese momento. Los ritmos cardíacos anormales están más evidenciados con descargas eléctricas. La descarga eléctrica genera alteración también en el sistema de conducción eléctrico y necesita estar monitorizado el paciente para poder identificar si existe algún tipo de arritmia o si existen o no la presencia quizás de algunas extrasístoles. Canaliza al paciente con un catéter ancho en una zona no quemada. Un catéter intraóseo podría ser también una alternativa. Un catéter, un catéter venoso central también puede ser una buena alternativa. En el caso de que los pacientes tengan quemaduras mayores del 20%, utilice 2 vías, ¿sí? Canalice 2 vías para mantener al paciente en una adecuada reanimación con líquidos. Antes de evaluar la superficie corporal quemada, ¿sí? En el ámbito prehospitalario, es importante empezar la reanimación con líquidos. No es vital en el primer contacto que tenemos con el paciente obtener en ese momento la superficie corporal quemada. Se puede iniciar reanimación con líquidos y después poder ya cuantificar la superficie. De hecho, por eso ni siquiera aparece en el ABC hasta ahorita de nuestro paciente. Las quemaduras agudas podrían no sangrar. Si el paciente tiene algún sangrado, hay que atender el sangrado y vigilar cuál es su progreso. En la reanimación prehospitalaria, bueno, esto tiene dos aplicaciones. Tiene la primera aplicación prehospitalaria, ¿sí? A los amigos y colegas de la atención prehospitalaria. Si el paciente es menor de 5 años, se le va a administrar 125 mililitros de Ringer lactato por hora. Si el paciente tiene de 6 a 13 años, 250 mililitros de Ringer lactato por hora. Y si el paciente es mayor de 14 años, bueno, de 14 años en adelante, 500 mililitros de Ringer lactato por hora es la velocidad de infusión que se le va a administrar al paciente. Ahora, esto se debería de hacer en la atención prehospitalaria. Cuando nosotros tenemos contacto con el paciente, hacemos la atención inicial del paciente, se sube a la ambulancia, se canaliza al paciente y durante el traslado se tendría que estar haciendo la reanimación con líquidos. Sin embargo, la realidad es que no siempre tenemos o no siempre los pacientes van a llegar a través del servicio prehospitalario. Muchas de las ocasiones, por ejemplo, en fiestas de los pueblos, vamos a encontrar pirotecnia. Ahorita, o bueno, en este momento que estamos grabando el video, estamos muy cerca de fechas decembrinas.
Entonces va a existir pirotecnia también, va a existir fogatas, va a haber una situación más cercana en fuentes de calor que pueden al final terminar en un accidente. Entonces, estos pacientes a veces no son trasladados en ambulancia. Estos pacientes pueden ser también trasladados por sus propios medios. Cuando el paciente llega por sus propios medios y no ha recibido reanimación con líquidos, no es importante en ese momento sacar la superficie corporal quemada. Inicia reanimación con estos valores y después ya vemos lo de la superficie corporal quemada y ya se ajusta a la necesidad de ese paciente. Llegamos a la D, ¿sí? Vamos a revisar este déficit neurológico del paciente. Inicialmente el paciente puede estar alerta, orientado, sin embargo puede provocar o puede migrar a una alteración distinta, alguna alteración de la conciencia. De hecho, bueno, funciona como un gol en este video. Ese video sí es público, las alteraciones del estado mental, estupor, somnolencia, letárgico, comatoso. Ahí tenemos un videito en donde puedes observar algunos de estos y cómo se pueden manifestar. Considera el abuso de intoxicación por monóxido de carbono. ¿Sí? El paciente pudo haber estado inhalando, eso depleta, el monóxido de carbono depleta el patrón ventilatorio y bueno, está relacionado también con una hipoxia dentro, bueno, de nuestro paciente. El abuso de sustancias puede estar presente, lo cual hizo que la situación pudiera crecer hasta tener una lesión por quemaduras. La hipoxia o afecciones médicas preexistentes, importante tratar de sacar toda la información y la anamnesis de nuestro paciente para saber si es alérgico, si tiene alguna enfermedad concomitante, si algo está sucediendo adicional a la situación de ese momento. Puede estar evaluando el estado de alerta de nuestro paciente a través de que está alerta, estimulación verbal, estimulación dolorosa o el paciente está inconsciente. Escala de coma de Glasgow también es una herramienta que nos ayuda a poder evaluar el estado neurológico de nuestro paciente. Llegamos a la exploración. El paciente llega, el paciente se estabiliza la vía aérea, se maneja las condiciones hemodinámicas, se toma un acceso intravenoso, se empieza a hacer la reanimación con líquidos y podría ser que se hace todo casi de forma simultánea o debemos de pensar ahora en exponer a nuestro paciente. Exponer y quitar toda la ropa de nuestro paciente para poder observar la extensión completa ahora sí de las quemaduras, ver si existe algún otro tipo de lesión importante. En estas lesiones podemos encontrar fracturas, algún tipo de hemorragia, alguna esquirla de la explosión que pudo generar también lesión en nuestro paciente. Entonces podemos encontrar otro tipo de lesiones. Hay que mantener una temperatura cálida. En la ambulancia sube la temperatura de la calefacción y debes de llevarte a la ambulancia con calefacción para que el paciente no pierda temperatura, no esté cediendo temperatura que le está generando ahora al ambiente que lo rodea. Y en el caso del hospital, evitar fuentes de aire que puedan estar afectando también la temperatura de nuestro paciente. Retire joyas, perforaciones corporales, zapatos, pañales, todo lo que pueda estar adherido a la piel de nuestro paciente o lo que se pueda adherir a la piel de nuestro paciente. Detenga el proceso de combustión de la ropa, ¿sí? Si el paciente todavía tiene combustión en el momento de nuestra llegada, bueno, pues apagarla con la forma y los medios que se tengan en disponibilidad en ese momento. Quite lentes de contacto, esto por un edema periorbitario. Aquí tenemos algo importante, en quemaduras iguales o menores al 5% se pueden enfriar de 3 a 5 minutos en un chorro de agua constante. Por ejemplo, el paciente se quema con la plancha sobre la mano y lo pones a irrigar de forma constante. Recuerden que la temperatura, mientras el paciente siga teniendo o siga teniendo esa transferencia de calor del objeto que generó la lesión, el paciente va a presentar lesiones. Entonces tenemos que enfriar al paciente en menos del 5% de forma constante. Si es mayor que eso, también se puede enfriar al paciente, pero tenemos que cubrirlo para conservar la temperatura del mismo. Compresas frías.
aumentan el riesgo de hipotermia de nuestro paciente. Entonces se irriga el paciente y se pone sobre una sábana seca para poder guardar el calor también que tiene.